unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Amados hermanos, honramos el nombre de Jesucristo el Señor y les saludamos con gran amor, mucho afecto fraternal, deseándoles muchas bendiciones. Seguimos dando gracias al Señor porque los días van pasando y luego ya, pronto ya, volvemos a reencontrarnos físicamente, volvemos a abrazarnos en el amor del Señor. Quiero invitar a la iglesia del Señor a que prepare su corazón, ¿no? A que disponga su vida, a que, como lo hemos conversado, la oración no falte, pero sea una oración ahora de decirle: Señor, disponga mi espíritu, disponga mi alma, porque va a venir el tiempo pronto ya, en que debemos reencontrarnos, santos hermanos. Y esperamos que la iglesia del Señor no solo quiera, sino que tenga necesidad, haya hambre de correr a reencontrarse con sus hermanos y ser así bendecidos, ¿no? Les invitamos, ¿no? Es probable que a las primeras ocasiones, los primeros tiempos, al reencontrarnos, debamos mostrar nuestra disposición y nuestra obediencia, porque claramente, hermanos, es muy probable que en algunos de nuestros templos que el Señor nos ha dado, incluido acá Berlín 862, debamos hacer más de una, especialmente el fin de semana, debamos hacer más de una reunión durante el día. Porque los primeros tiempos ya estamos informados, no se van a admitir reuniones muy abundantes en cuanto a número, ¿no? Entonces deberemos ser cuidadosos. Seguramente vamos a tener más de un culto en el día y eso va a significar entonces que debemos mostrar disposición, obediencia y nuestro deseo de congregarnos, ¿no? Como está dicho, se manifestará en esa disposición, ¿no? Algunos en un horario que indicaremos, en otro en el que sigue, y si es necesario un último, bueno, lo haremos todo, esperamos, en la sabiduría y en la gracia de nuestro bendito Señor. Alabado es en todo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a abrir las Escrituras, amados. Efesios capítulo 5, Efesios en el capítulo 5, hemos hecho un breve paso, no es el único, esperamos volver a estar con nuestros hermanos del primer pacto. Hemos hecho un breve paso por algunas situaciones de la vida del gran rey Salomón, ¿no? Que claramente nos enseña cosas, nos enseña respecto de su niñez, el trato con los padres, la formación, la actitud de obediencia que mantuvo cuando comenzó a gobernar. Todo aquello, hermanos, nos provoca a un entendimiento, un aprendizaje de cómo vivir para honrar al Señor, cómo vivir entonces en sabiduría, ¿no? En sabiduría. Volvemos ahora a Efesios porque debemos aplicar aquello que hemos tomado por la gracia del Señor acerca de lo que nos enseña la palabra del Señor. Por favor, Efesios capítulo 5, desde el versículo 15 al versículo 20. Un texto que espero no solo conozcan
Ojalá pudieran recitarlo. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén al Señor, amén al Señor. Honramos al Señor y rogamos que el Espíritu del Señor dirija, gobierne este tiempo, hermanos, porque hermoso es conocer de hombres que agradaron al Señor. Hermoso es saber de hombres en quienes el Señor mostró su amor, su misericordia, y algunos de ellos cómo fueron fieles al Señor. Eso es hermoso, pero es doblemente hermoso si los que viven esa experiencia somos nosotros. Y aprendemos por la gracia de Dios a vivir en sabiduría. Y aprendemos a agradar a Dios en eso. Y tomamos el consejo de la palabra. Mirad pues cómo andéis, no como necios. No olvide, lo hemos conversado ya, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, porque no hay Dios, no hay gobierno, hago lo que quiero, lo que me parece y siente que está bien. Necio. En cambio, el sabio es aquel que vive bajo el principio que conocemos, la sabiduría. En la vida de un hombre es el permanente temor al Dios de los cielos. Es reconocer de su existencia, de su autoridad, de su gobierno, de su poder. Es reconocer que vivimos bajo la mano, bajo la autoridad, pero también bajo la bendición del Todopoderoso que vive y reina para siempre. Entonces el punto es no vivir como necios, el punto es vivir como sabios. Entonces, ¿no? Es vivir de esa manera. ¿Cómo es esto de vivir como sabios? Lo primero que dice el apóstol aquí en el verso 16 es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ya de eso también algo hemos dicho. Tenemos que ser cuidadosos. Cada día para nosotros debe ser un compromiso de vida que nos acerque, que honre tanto al Señor, creyendo que seguramente ese es el último día aquí en esta tierra. Si alguien podría decir, pero ¿qué vamos a perder? Hermano, hermana, no vamos a perder nada, vamos a ganar mucho. No pierda de vista aquella hermosa palabra del apóstol Pablo a los filipenses, que estar con el Señor es muchísimo mejor. Obviamente es muchísimo mejor. ¿Cómo no? En la casa de mi Padre, dijo él, hay moradas para ustedes. ¿Cómo no va a ser mejor volver a la casa? ¿Cómo no va a ser mejor conocer finalmente a nuestro amado Padre en Cristo, su amado Hijo? Bendito es el Señor, hermanos. Entonces, cuidado con los tiempos, no los maluse, no se distraiga, no vaya tras otras cosas que son temporales, sino usemos el tiempo para conocer, para vivir, para acercarnos al Señor según su llamamiento, ¿no? Según su propósito. Muy bien. El verso 17 va a decir, por tanto, no seáis insensatos, o sea, no actuemos como necios, ¿no? La insensatez y la necedad son parientes demasiado cercanos.
Entonces el punto no es ser insensatos, sino entendidos, dice, ¿no? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Acerca de esa voluntad, lo primero que viene a la mente es esa palabra de el apóstol a los romanos en el capítulo 12, cuando dice que no os conforméis. ¿Recuerda el verso 2? No os conforméis a este siglo, o sea, no sean hechos, no sean formados a la misma manera de cómo vive la gente de este siglo. Ese es el punto. No os conforméis a este siglo, sino tiene que haber transformación. Transformado. Y se logra, dice, por medio de la renovación del entendimiento. ¿A fin de qué? O sea, el que no tenga transformación del entendimiento no logrará, dice, reconocer o conocer la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. El llamado es a que nos metamos, qué cosa tan hermosa, nos metamos en la voluntad de Dios, alcancemos esa altura. ¿Cómo podríamos conocer lo de Dios? Bueno, Pablo dirá a los Corintios que el Espíritu Santo nos lo revela. De eso vamos a hablar. El Espíritu Santo nos revela lo oculto de Dios. Aquello que está escondido de Dios nos es revelado por el Espíritu Santo de Dios, el Señor. Aleluya. O sea que podemos. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, allí hay una palabra del mismo Señor Jesucristo que nos revela con mucha claridad, creemos, qué es lo que hay que buscar, a qué hay que acceder, ¿no? A qué hay que llegar. Verso 40 dice, y esta es la voluntad. Ve, ahí está. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Ya, pero esta, dice el Señor Jesucristo, es la voluntad del que me envió. Dice que todo aquel que ve al Hijo, ¡uy, aleluya! Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y yo, dice él, le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Eso hay que ligarlo necesariamente con Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, cuando le dice el que no vea al Hijo, dice, ninguno que no nace de nuevo, ninguno que no haya nacido de nuevo podrá ver al Hijo. Podrá ver el reino de Dios, o sea, podrá ver al Rey de Reyes. ¿Qué significa? Primero, que al bendito Hijo de Dios debe vérsele, pero debe vérsele no de cualquier manera, no como el niñito de allí de Belén, no como el hombre sufriendo en la cruz, golpeado, maltratado, humillado. Hay que verlo por causa de la redención con que hemos sido bendecidos, no hay duda. Pero sobre todo debemos verle como ese Cristo victorioso, a quien el Padre sentó a su diestra, levantándole de entre los muertos y declarándolo como está escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe verse a Cristo gobernando, hermanos, debe vérsele a Él. Y esa es, dice, la voluntad de Dios. Por eso que Pablo va a decir aquí a los Efesios, no sean entonces insensatos, alcancen entendimiento de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, una vez que conozco la voluntad, no me sirve si no me sujeto, si no dispongo mi vida, si no me pongo a los pies del Señor para que Él me lleve adelante por su gracia. El Señor Jesucristo iba a decir, no os dejaré huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Y les conviene que yo me vaya ahora, porque si yo no me fuere, no vendría el otro consolador, no vendría aquel ayudador, no vendría aquel que les va a tomar de sus brazos y les va a levantar y les va a sacar adelante para que logren el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, decía el Señor, Él me glorificará. Aleluya.
Entonces tiene sentido cuando el apóstol dice aquí, ustedes dejen de ser insensatos, sean entendidos, tienen que alcanzar a conocer y a vivir ahora cuál sea la voluntad de Dios. E inmediatamente dice, y cuidadito, cuidadito, no se embriaguen con vino. Ese es el punto, ¿eh? Y no se embriaguen con vino. No se entusiasme con otra cosita. Cuidado con las cosas temporales. Cuidado con las cosas del sistema. Cuidado con los deseos de la carne, con la vanidad de la vida. Cuidado con los deseos de los ojos. Cuidado. Esas cosas pasan. Esas cosas terminan pronto. Entonces, con esas cosas no se embriaguen. Jóvenes, no se embriaguen con algunas cosas que tienen que ver con el placer del cuerpo, de los sentidos. Antes bien, sed llenos, ahí está, ¿ves? Sed llenos del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo de Cristo, hermanos. El Espíritu del bendito Hijo. El Señor dijo, les conviene, yo me voy, pero viene el Espíritu sobre ustedes. ¿Y eso qué significa? Significa que si uno tiene por la gracia de Dios el trato del Espíritu Santo en su vida, hay una cantidad de cosas que se empiezan a manifestar, hermano, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Lo primero es reconocer de lo que también nos enseña el apóstol cuando dice, no se olviden ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No lo olviden. ¿Y qué significa? Significa que si el Espíritu de Cristo, del cual en el primer capítulo de Efesios dice que el Señor, cuando creímos en la palabra, en el Evangelio de nuestra salvación, cuando creímos en el Señor y recibimos a Cristo en nuestra vida, dice que fuimos sellados. En una primera parte, en una primera porción, fuimos sellados ya por el Espíritu Santo del Señor. Pero no es suficiente. Eso requiere avanzar, eso requiere crecer. Por eso que dice que hay que llegar a ser llenos, hermano. Llenos como vaso de honra, como vaso utilizado en la casa de Dios para tiempos de gran bendición. Llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que inmediatamente uno entiende es que si estoy lleno de Cristo, si estoy lleno del Espíritu del Señor que me está revelando permanentemente a Cristo, lo primero es que en mi vida, como casa, como templo de Dios, en mi vida no habrá lugar para otras cosas. No habrá lugar para otras cosas. Eso es lo primero. Si estoy lleno del Señor, si estoy lleno de su Espíritu, hermano, mi mente, aleluya, estará sujeta a la acción del Espíritu Santo. No habrá lugar para otros pensamientos, para deseos de la carne. No habrá lugar para andar examinando la vida de otro. No habrá lugar para juzgar a otro. Porque el Espíritu estará trabajando conmigo y revelándome y mostrándome la buena, la santa voluntad de Dios. Pero además, estar lleno del Espíritu Santo significa, amados hermanos, que se va a manifestar la vida de Dios. Aleluya, la vida de Cristo en nosotros. Se va a manifestar. Aquí el apóstol dice, en el versículo 18, la exhortación que tenemos, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo sé cuándo estoy lleno del Espíritu Santo? Miren, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Aleluya. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Aleluya. Una cosita que pudiera ser casi un detalle, pero me parece tan importante. Cuando termina el versículo
el versículo número 20, dando siempre gracias por todo, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ahí salta inmediatamente, hermanos, les ruego lo considere, salta inmediatamente. ¿Qué pasa con ese hermano que amanece reclamando? ¿Qué pasa con la hermanita que de todo reclama? No le gusta que haga calor, no le gusta cuando hace frío, no le molesta que pase un bicho cerca de la casa, todo le complica. Si alguien escuchó música, dice, ¿por qué escuchan música allá? Y si alguien grita, ¿por qué? Y todo. ¿Cuál es la deducción inmediata? Si lo que el Espíritu dice por el apóstol es que a los que están llenos del Espíritu Santo viven dando gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Pero el hermano reclama, no le gusta tener mucho trabajo, tampoco le gusta cuando no tiene, le molesta esto de tener que proyectarse en la vida, le molestan los chiquillos, no quiere tratar con ellos, no los enseña, anda a grito. Pero si algún niño no está, o si un niño está enfermo, también sufre, también llora. Bueno, pero entonces uno entiende que lo que falta ahí es el trato del Espíritu Santo. Es el gobierno del Espíritu de Cristo en la vida del hermano, de la hermana. No hay Espíritu de Dios allí. Falta el Espíritu de Dios. La vida está llena de otra cosa. No se ha llenado del Espíritu Santo de Dios, se está llenando de otras cosas. Y esas otras cosas le provocan entonces una reacción, una forma que claramente no es la correcta. ¿Qué falta? Faltan dos cosas allí, dos cosas. Hacia su lado derecho, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice en el versículo 16, faltan dos cosas. 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Mire, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire cómo sigue, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo mismo que está dicho aquí en Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, aleluya, en vuestros corazones. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor lo había dicho, mis palabras son espíritu, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, si un hermanito anda reclamando, se queja de todo, reclama de todo, le echa la culpa a su mal carácter, que no lo ha puesto a los pies de Cristo, para que el Señor lo cambie por su gracia. Si de todo reclama, todo lo encuentra mal, todo lo encuentra gris, y no glorifica, y no alaba, y no da honras al Señor, es porque falta la palabra del Señor en su vida. Falta la palabra del Señor en su vida. La palabra de Cristo no ha hecho vida. A lo mejor hasta conoce algo aquí arriba en su mente, pero esa palabra no ha llegado, no ha traspasado el alma. Ese es el punto. No ha llenado todo el templo del Señor, que su cuerpo no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces no puede cumplir con esto, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, mire, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Aleluya! Pero para hacer eso hay que estar lleno, pues, hermano. Hermanita amada, hay que estar lleno. ¿Y cómo me lleno? Primero, por la palabra, no hay duda. La palabra tiene que morar en abundancia. Está escrito, ahí hay instrucción. La palabra. Decíamos estos días que ojalá ningún día alguien dijese, y es lo que queremos, ningún día alguien dijese, ay, otra vez nos toca, es la hora de escuchar la palabra. Qué terrible sería eso. Esperamos que no, hermano. Esperamos que más bien haya un deseo, un anhelo de comer, de alimentarnos de Cristo para ser llenos del Espíritu Santo. Yo no tengo cómo conocer y menos juzgar. Si toda la iglesia del Señor está escuchando todos los días la palabra del Señor, hay un trabajo de amor, pero
contiene un pequeño esfuerzo de preparar material, de estar a los pies del Señor, de rogar que su Espíritu nos guíe, de manera que todos los días haya pan en la casa, haya comida para la casa. Qué terrible sería que alguna parte de la iglesia del Señor estuviera como los niños malcriados, seleccionando lo que come y seleccionando lo que deja, ¿no? Poniendo ahí al lado del plato, esto no me gusta, esto tampoco me gusta, esto no me cae bien, esto no me parece. Al final 3 cucharaditas y nada más. No. Va a crecer raquítico, debilucho, va a estar mal. Cualquier viento de doctrina lo va a llevar y lo va a terminar dañando. Lo primero que falta allí, entonces, si la actitud no es de adoración, de alabanza, de gloria al Señor, lo primero que falta es la palabra. Pero lo segundo que falta es la oración, hermano. Es la oración, hermano. El Señor Jesucristo hablaba de la necesidad de orar y Él decía que si nosotros, los padres terrenales, así decía, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, Él decía, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Tarea, hermanos, tarea para la iglesia del Señor. Pero permítanme usar los últimos minutos en esta declaración que hace el apóstol aquí con tanta gracia. Versículos 19 y 20. Dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, déjeme, por favor, vamos a leer algo que quiero compartirle. Está en el corazón este día. Me voy a cuidar de citar una linda canción que cantábamos años atrás, porque los hermanos después se aprovechan y me dicen cosas. Pero la canción aquella dice, cuando el alma está llena de amor, es muy fácil cantar durante el día y orar. Pero usted sabe que el amor no es una frase ni es un sentimiento. Es el cumplir a la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros. Entonces, cuando el alma está llena de amor, está llena de la palabra del Señor. Y si las palabras son espíritu y son vida, entonces están llenos del Espíritu Santo del Señor. Hermano, mire, véalo de esta manera. Hagámoslo en el extremo. Antes de venir a Cristo, antes de venir al Señor, ¿usted hacía algún esfuerzo por ser grosero, por tener malas intenciones, por ser ofensivo, por tratar mal a la gente, porque su boca fuera constantemente un elemento de vociferar cosas groseras, de maldición? Cuando antes hacía todo eso, hermano, hermana también. Cuando usaba su cuerpo para ingerir cosas, para beber, comer cosas que claramente le dañaban, le afectaban y en el tiempo le iban provocando la muerte. Pregunto, ¿hacía algún esfuerzo para aquello? ¿Se preparaba el día anterior para que al día siguiente apareciera una grosería, unas malas palabras? ¿Había que hacer un curso para decir grosería? ¿O fluyen? ¿Sí o no? Observe a su lado en estos tiempos, observe cómo son, pues, en todas partes, en el vecindario, en el almacén, en la televisión, ni que decirle la cantidad de groserías que se manifiestan, entre autoridades, entre gente que enseña, en todos. Ahora, decir un garabato público es casi un acto así de wow, mire que a la moda que está, ¿no? Que actual que es. ¿Sabe lo que pasa? No tiene nada ni de actualidad ni de nada. Simplemente el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿dónde quiero invitarle para que repasemos, para que tengamos un par de textos que nos deben bendecir, espero, a modo de, como modelo, como ejemplo? ¿Dónde está el punto aquí, santo hermano? Es que antes, para proceder mal, para actuar mal, para hablar mal, para decir cosas groseras y ofensivas, no había que pensarlo.
No había que prepararse. No había que disponerse de un día para el otro. No era necesario. De la abundancia del corazón fluía. La pregunta es, ¿qué fluye hoy día? Porque si todavía está esa queja, todavía está esa mala palabra, todavía se ofende a veces, todavía se reclama por aquellas cosas que tenemos, si no se aprende a vivir dando gracias al Dios y Padre por todas las cosas, si eso no fluye. Y hay que esperar que de vez en cuando un hermano nos predique de esto y uno dice, ay, verdad, mañana empiezo a darle gracias al Señor. Si la cosa no fluye, hermano, es porque el corazón está lleno de otras cosas. Cuidadito. El corazón no es el templo de Dios que el Señor espera de nosotros. Necesitamos. Cuando el alma está llena del amor de Dios. Cuando nuestra alma, nuestra mente está llena de Cristo. Cuando el Espíritu de Cristo gobierna abundantemente en nuestras vidas, no hay que prepararse, no hay que hacer esfuerzo, sino que la alabanza, aleluya, la alabanza brota. Amén. El cántico brota. La gloria a Dios brota. Y no importa si lo que come es mucho o es menos. Por aquello y por esto damos gracias al Señor y alabamos al Señor. No importa si el zapato es de marca o es un zapatito usado. Por aquello, pero también por esto damos gloria al Señor. No importa si el trabajo no es aquel que le permite recibir un montón de dinero. A lo mejor le permite tener bastante menos, pero está cubierto. Y como dirá Pablo, no falta la comida, ni falta el abrigo. Entonces el hermano, la hermana, da gloria al Señor, porque aprende a reconocer, aprende a mirar lo bueno de Dios, aprende a mirar el amor de Dios y no anda observando aquellas cosas que son más bien negativas, en las cuales el maligno por las cuales quiere distraernos, para que en vez de honrar al Señor y darle gloria, nuestra boca se use de otra manera. Mire, hermano, quiero mostrar, si puedo, por la gracia de Dios, cómo ocurre en forma automática, en forma gloriosa. Me bendijo tanto el Espíritu del Señor, me ha llevado a observar esto y quiero que lo compartamos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas, capítulo 1. Ustedes saben que a partir del versículo 26 y hasta el 38, se aparece un ángel a una doncella, a una preciosa señorita llamada María, y le dice que, aunque ella no está casada, aunque no ha conocido varón, sin embargo, dice que por la acción precisamente del Espíritu Santo, es que ese es el punto, ¿ve? Es por la acción del Espíritu, dice que ella va a tener un hijo, va a venir el Hijo de Dios a través de ella. La reacción de María, hermanos, claro, porque como uno entiende, ella tiene dudas. Ella tiene dudas, entonces dice, pero ¿cómo se podrá hacer esto? Entonces el ángel le dice, mira, bueno, aquí tu pariente Elizabeth, está dicho ahí en el capítulo 1, verso 36, ve aquí tu pariente Elizabeth. Dice, ella también ha concebido hijo en su vejez. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y dice, es el 6º mes para ella, la que llamaban, la que llamaban estéril, 37, porque nada hay imposible para Dios. Ay, gloria a Dios. Nada, hermanos. Hay cosas que están en nuestras oraciones diarias, como iglesia. Bueno, nada hay imposible para Dios. Afirmen esto en su corazón.
Entonces, ¿qué dice María? Bueno, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice que el ángel se fue de su presencia. Pero en el verso 39 dice, en aquellos días, pasaron unos poquitos días, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, la saludó. Seguramente eran primas, al parecer, eran primas amadas, porque no pensó en otra persona, María, cuando tuvo esta noticia, no pensó en otra cosa. Usted entiende que dice que a los pocos días, hermano. Entonces, no es que María ya no tuviera ninguna duda, sino que ya estaba creciendo de la barriguita. No, mi hermano. Días en que lo único que había recibido, pero lo más grande que había recibido, era una palabra de Dios para ella. Entonces va y saluda, visita a Elizabeth, su prima, seguramente amada. Yo creo que lo que pasó allí fue abrazarla y bendecirla y dar gloria a Dios, porque se veían. Fue el saludo, hermano, nada más. No hubo discurso, no hubo nada. Fue el saludo. Versículo número 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, atienda, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ella tenía una criatura de 6 meses, lo leímos antes, 6 meses. Viene María, le abraza. Y por la comunión, por el contacto que había entre María y Elizabeth, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entiende por qué necesitamos volver a reunirnos pronto, ¿verdad? Y entiende por qué Berlín 862 para un grupo importante de nuestros hermanos es tan importante. Porque necesitamos contagiarnos del Espíritu del Señor. Porque necesitamos compartir aquello que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Porque necesitamos reconocernos que somos parte del gran cuerpo de Cristo, el bendito Hijo. Lo necesitamos. Y no hay duda que el Padre concederá por su gracia, como está ofrecido, prometido en el Salmo 37. El Señor concederá los anhelos de nuestro corazón. María va, corre, llega a casa y en la montaña, dice, abraza a Elizabeth y está llena, hermanos, llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace una mujer, hermanos? Pero también un hombre. El ejemplo aquí es de una mujer. Vamos a ver que hay un varón que también lo va a hacer. Hay una mujer aquí llena del Espíritu Santo. ¿Qué hace? No reclama porque subieron las papas, los tomates. No reclama porque, otra vez tengo que hacer comida. No reclama porque el niño se portó mal. No reclama. Versículo 42. Y exclamó a gran voz, hermanas y hermanos, ya está llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué sabe Elizabeth? Si ella sabe que su prima es una doncella, es una señorita, tenía compromiso con José, pero un compromiso que no se había definido para vivir juntos aún. ¿Estaba de acuerdo? Sí. ¿Era serio? Sí. Pero no vivían juntos. Y hubiera sido pecaminoso de mal testimonio que hubiera habido una relación entre ellos y terminara antes de tiempo embarazada. Sin embargo, mire Elizabeth. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea que una mujer que está bajo el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, puede profetizar. Aleluya. Puede y debe hacerlo, hermano. Mire el 43. ¿Por qué dice, se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Que la madre de mi Señor venga. Oiga,
Ni siquiera ha contado María de qué se trata, lo que pasó, lo que vivió, luego lo van a conversar. Sin embargo, Elizabeth ya está proclamando, primero, que tiene trato del Espíritu para saber lo que hay en el vientre de su prima. Segundo, ella entiende porque el Espíritu le inspira no a hablar de ese sobrinito que va a tener, no a hablar del hijo de su prima. No, ella dice, pero ¿por qué tengo yo esta bendición de que la madre de mi Señor? Primera de Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es que ese es el punto, hermano. Porque dice ella, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y mire cómo le dice a su prima que viene llegando. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ay, qué linda manera de recibirla, ¿o no? Qué linda manera de recibir una hermana, recibir a la hermana que viene a visitarle. Hermanas, aleluya. Entonces debe responder María al saludo de Elizabeth. Entonces María dijo, verso 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Atienda, se regocija en Dios mi Salvador. No dice, mira, verte me provoca esto y es tan lindo volver a verte y hablemos de verte. No, está bien, tan con gozo por verse. Pero dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, mire la humildad, hermana. Ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. 51, mire qué interesante. Hablando de Dios, hizo proezas con su brazo. Esparció a los sabios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Usted entiende que eso es pura profecía, ¿no? Es puro trato del Espíritu del Señor. Elizabeth, llena del Espíritu Santo de Dios, abre su boca. El Espíritu del Señor la llena de adoración, de alabanza y de profecía, salmos, himnos y cántico espiritual. María responde de la misma manera, en el mismo Espíritu del Señor. No eran dos mujeres ahí conversando de lo largo del viaje, que es difícil subir a esta montaña, que hace tanto calor, que nada de eso, hermano, nada de eso. Todo es alabanza, todo es gloria, todo es reconocimiento, todo es salmos, himnos, alabanza, todo es profecía que exalta a Cristo, que proclama a Cristo, que reconocen al Dios y Padre sobre todas las cosas. Había un hombre mayor ya, bien mayor, llamado Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, que permaneció 9 meses mudo porque cuando el ángel le habló, él no pudo creer. No lo culpamos, hermanos, no lo culpamos, cuidado, sin juicio. Pero Zacarías no pudo creer y empezó a hacer algunas preguntas. Pero si no, bueno, el ángel dijo, ok, silencio. 9 meses, todo el embarazo mudo, Zacarías. En el mismo capítulo 1, hermanos, dice que cuando el niño nació, bendito sea, nació y tuvo 8 días, era el tiempo entonces de tratar con él conforme a la ley de Dios.
Entonces lo llevaron para circuncidarlo y era el momento en que se le ponía nombre. Entonces la gente juzgaba que estaba bien llamarle Zacarías por causa de su padre. Y la madre Elizabeth dijo, no, se va a llamar Juan. ¿Y cómo se va a llamar Juan si nadie ve Juan en la casa? Se va a llamar Juan. Entonces dije ya, que lo diga el Papa, que lo diga Zacarías. Consiguió una tablilla y algo para escribir y él puso Juan será su nombre. Versículo 66, por favor. Lucas 1, 66. Y todos los que las oían, todos los que oían, ¿no? Las cosas, las señales, todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Quién será este niño? La mano del Señor estaba con él, verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Dice, hermano, este es el punto, ¿ves? No os embriaguéis con vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta, cómo se da? Naturalmente, el que alguien esté lleno del Espíritu Santo, que de su boca resultan cánticos, adoración, alabanza, salmos, himnos, profecía, porque el Espíritu está en él, en ella, y no puede dejar de proclamar la vida, el gobierno, la santidad, la eternidad de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es Él por siempre. Bendito es el Señor. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. 68, dijo él, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Mira el 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aleluya, sí, él no tiene, así como elementos de análisis, que alguien le hubiera traído información. No necesita información, porque las cosas ocultas de Dios son reveladas a nosotros por el Espíritu Santo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. 70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Aleluya. 73, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia. Verso 76. Mire cómo trata con el pequeño que recién había sido presentado al Señor. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar testimonio de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Observe, por favor, cómo Zacarías declara con tanta bendición, con tanta gracia, la función de este pequeño niño que irá, dice, preparando, anunciando, y habla del señorío de Cristo. Dice que irá anunciando el camino del Señor. Y luego entonces la profecía viene llena su vida para hablar del conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aleluya. Para, dice en el 79, que el que viene, el que va a ser anunciado por este pequeño niño. No, está hablando de Cristo, no hay duda. Dice el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. No se turbe vuestro corazón. Amados hermanos, mirad pues, esta es la exhortación. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué es vivir como sabios? Buscar por la palabra y la oración, ser llenos. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Y cómo sabemos si el hermano está lleno o no está lleno del Señor? Porque por su boca va a haber testimonio permanente de lo que hay en su corazón.
En el nombre del Señor, exhorto a la iglesia. Ninguno andar juzgando a otro para ver si habla lo que yo quiero escuchar. No, cuidado, no tiene que ver con usted ni conmigo. Pero sí exhorto a la iglesia que cada uno esté atento a lo que sale diariamente a partir de este minuto, lo que sale de su boca. Si es alabanza al Señor, si son glorias al Señor, si son profecías respecto de Cristo, si es una palabra que, como este papá, bendice al hijo y no lo trata mal. Si es una hermana que recibe a la otra en su casa, pero para honrar al Señor, para dar gloria, para bendecir al Señor y no para hablar de una tercera. Si es un tiempo en que todas nuestras bocas se abren para dar gloria al Señor, hermanos, qué hermoso. Significa que el Señor nos permite construir una iglesia llena del Espíritu Santo del Señor. Y así viviremos como sabios y nunca como necios. Oremos al Señor, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, rogamos que bendiga a su amada iglesia. Aleluya. Ayúdenos, papá. Vivimos tiempos no fáciles. Esta pandemia nos ha separado, Señor, físicamente, pero nos ha unido a través de tu palabra, a través del Espíritu de Cristo. Anhelamos reencontrarnos para abrazarnos como lo hace María y Elizabeth, para que el Espíritu Santo, Señor, de uno se confunda con el del otro y juntos, Señor, haya alabanzas, haya gloria, aleluya, haya reconocimiento de tu autoridad y señorío, para que la iglesia empiece con libertad a profetizar. Que haya, hermanos, dirá el apóstol, cuando os reunís, que haya salmo, que haya cántico, que haya alabanza, que haya manifestación de Cristo. Señor, visite su amada iglesia. Libere las almas de algunos que han estado oprimidos, Señor. Rompa toda cadena maligna de alguno que ha estado atado. En el nombre de Jesús, si alguno estaba cayendo en tinieblas, ahora, Padre, la luz de Cristo alumbre su alma. Sea levantado ahora en el nombre de Jesús para gloria de su nombre, Señor. Bendiga, Padre, su amada iglesia. Y atienda su oración, atienda su llamado, ruego. Aleluya, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo el Señor. Gracias.